Grabando. Bueno, bienvenido todos. Hemos escuchado un tema de Enrique Morente con letra de García Lorca, La leyenda del tiempo. Y aquí nos introducimos hoy en un tema que todos los filósofos, todos los pensadores, yo creo que toda la humanidad se pregunta, ¿no? ¿Qué es el tiempo? El tiempo. Yo creo que nos hemos metido en camisa de 11 varas, o 10 varas, o 20, o 21. Ya iremos viendo los números del tiempo. Pero aquí no pretendemos llegar a ningún final de ninguna definición, sino simplemente jugar a los símbolos y ver cómo esos símbolos nos pueden hablar del tiempo y de cómo podemos usar ese concepto o no usarlo para llegar a cotas más grandes de sabiduría que puedan provocar una mutación en nosotros para al final lo que todo el mundo busca, que es gozar, ser feliz, fluir con la vida, sin definición. Así que bienvenido a esta nueva aventura del saber. Para los que se han añadido nuevos, comentaros que silenciamos los micrófonos en toda esta primera parte y expongo y después abrimos el turno de palabra. Así que vamos a comenzar entonces esta aventura del tiempo a ver a dónde nos lleva. Bien, perfecto. Pues hemos llamado a esto el tiempo en los símbolos del tarot, en los símbolos para el alma. El tiempo, casi todos sabemos lo que es, pero si nos paramos a pensar lo que es el tiempo, en realidad es muy difícil de definirlo. Y los filósofos empezaban a definirlo de una manera muy fácil, pero cuando sentían y pensaban, se les escapaba de las manos. Era algo que no era consistente y tampoco era definible. Lo vamos a ir viendo. Pero me gustaría introducir aquí de nuevo en símbolos, estos símbolos para el alma. Llamamos a toda esta simbología, a mí me ha gustado llamarla símbolos para el alma. Porque el símbolo tiene la capacidad, lo vimos ya en la primera de estas charlas de cuarentena, que ya estamos llegando aquí al final. Ya si os dais cuenta, estamos llegando a un final, hay un cambio de energía, se está notando un cambio que a muchas personas les está costando. Ya se vislumbra el final de la cuarentena. En Andalucía hace un sol espléndido, se puede ir a la playa y se puede uno bañar, si dejan. Y haya un final. He estado en contacto con muchas personas y he visto que nos está costando. Algunas personas sienten mucho ahora, ¿no? Es un nuevo comenzar. Pero este nuevo comenzar lo podemos comenzar con más significado. Ese significado es lo que nos aporta los símbolos. Vimos el primer día que la definición de símbolo, que venía del griego, era la unión de dos cosas que estaban separadas. Y que el símbolo, por sí, lo que traía era sanación. Y hablamos mucho sobre ello. Esa sanación venía, recordamos, del significado que le daba el símbolo a mi vida. Solo el símbolo no produce la sanación, pero el significado que el símbolo tiene, sí. De hecho, en esta última centuria, en este último siglo, en el siglo XXI, muchos, y anteriormente, muchos hemos ido o han ido perdiendo significado porque nos hemos ido alejando
de los antiguos significados de la tradición. Nos hemos ido alejando de los significados que nos daba la religión, que nos daba la magia, que nos daba la parte chamánica de la tierra. Nos hemos ido alejando y hemos dado todo el significado a la ciencia y a lo lógico. Y hemos ido perdiendo esa parte simbólica de la vida. No tenemos por qué volver a una etapa animista o una etapa mágica o mitológica. Mágica sí, pero no hay por qué volver a una etapa mitológica anterior. Pero sí podemos introducir en nuestras vidas todo lo que los antiguos tenían. ¿Cómo? Volviéndome a ser religioso, puede ser un camino. Pero el camino que proponemos aquí es los símbolos. Usar los símbolos para darle significado a mi vida. Y cuando digo a mi vida es mía. Cada uno a su vida. ¿Qué significado tiene un símbolo? Ya hemos visto que los símbolos tienen infinitos significados, porque el símbolo nace en un punto y en espiral concéntricamente se va ampliando todo lo que yo quiera a partir de mis experiencias. Entonces el símbolo es mío. El símbolo me da significado a mí. Hoy por la mañana, leyendo una frase que ha compartido una compañera de Facebook, de Viktor Frankl, es espectacular la idea. Dice, no es la voluntad de poder ni la voluntad de placer, sino la voluntad de sentido la que hace al ser humano. Es decir, cuando yo tengo un sentido y mi vida tiene un sentido, os puedo asegurar que la felicidad está ya prácticamente dada. O los conceptos como alegría, abundancia. Necesito sentido. ¿Qué ocurre cuando nos sentimos en escasez, en tristes, depresivos, que mi vida no tiene sentido? Puedo tener de todo. Puedo tener abundancia material, puedo tener abundancia emocional, abundancia sexual, abundancia de ideas mentales, pero si mi vida no tiene un sentido, estoy escaso, no tengo nada. Así que es el sentido el que le da a la vida su significado. Y el sentido aporta una fuerza espectacular. Este hombre, Viktor Frankl, cuando escribió esto, hizo todas estas teorías que hizo, lo hizo a partir de su experiencia en un campo de concentración nazi, que lo encerraron. Y él hablaba tan bonito de las experiencias sublimes que allí tuvo. ¿Por qué? Porque en ese tremendo sufrimiento, podemos decir, te encierran, no tienes libertad, pues la vida pierde sentido. Y él lo encontró y dijo, hay varias cosas que le dan sentido a mi vida. Una, la cualidad estética. En medio de toda esa muerte, masacre y toda esa experiencia horrible que él tuvo en el campo de concentración, se dio cuenta con sus compañeros al mirar un amanecer. Dio la casualidad que estaban fuera de las barracas y miró un amanecer, cómo salía el sol. Y le pareció tan bello que su vida cobró sentido. Imaginaos, dentro de todo eso que no es tener libertad, que matan a mis compañeros, que los gasean, que nos golpean, mi vida cobra un sentido por la belleza. Y dice él, y cuando mi vida tiene sentido, aumenta una capacidad, la capacidad de amar. Dice él, mi vida no tiene sentido, yo no puedo amar. Podré querer, podré pedir, podré desear, pero amar no.
Así que el sentido me da la cualidad estética y me da la capacidad de amar. Y eso lo que me hace después es elegir mi propio camino, es decir, ser libre. La libertad me la da el propio sentido de la vida que yo busco. Y el símbolo nos la da. Y el símbolo no hay que temerlo, porque muchas veces buscamos sentido y está bien buscarlo. Todos lo hacemos fuera. Podemos buscar sentido en organizaciones, en hermandades, en una iglesia, en un grupo, en un partido político, en un ideal. Pero proponemos aquí un camino individual de esa búsqueda de sentido. Cuando, si uso el símbolo, no tengo peligro. No hay peligro de que me engañen, no hay peligro de que alguien se quiera aprovechar, porque el símbolo es infinito y el significado se lo doy yo. Yo puedo leer sobre símbolos, puedo ir a cientos de talleres sobre símbolos, todos me van a servir. ¿Para qué? Para ampliar mi visión. Pero al final, el significado y el sentido de la vida se lo doy yo. Así es como vamos a usar los símbolos. Por eso quería introducir de nuevo el uso del tarot, de los símbolos, para darle sentido a mi vida. Al final de este taller de hoy, ya finalizando esta cuarentena, entraremos en otra fase. Vamos a proponer cómo usar estos símbolos y un taller que vamos a realizar ya expresamente, no de temas puntuales como puede ser el tiempo, el gozo, el tantra, el tao, sino ya específicamente el uso. Y vamos a usar este taller organizado por la red GFU y por el Ashram de San Martín, de varias iglesias, para ayudarles a que se puedan sostener en estos tiempos por sus faltas de ingresos. Así que seguimos con el tema de hoy. Vamos a ver y nos metemos ya en el tiempo. Lo que los filósofos llaman cosmología. La cosmología es el estudio de dos conceptos, del tiempo, pero también del espacio. Hoy nos vamos a ceñir al tiempo. Como tiempo, podemos dividirlo o lo vamos a dividir nosotros. Si os ponéis a investigar, hay muchísimos estudios, tratados filosóficos, todos los filósofos han hablado del tiempo. Aristóteles, Platón, Kant, con sus conceptos de a priori, Schopenhauer, los idealistas, los materialistas, los realistas, todas las corrientes han hablado del tiempo, de esa ontología, de esa cosmología, de ir al final de las cuestiones. Pero nosotros lo vamos a dividir aquí ahora en dos apartados fundamentales. El tiempo circular, la rueda del tiempo, que la entendemos los que estamos en este mundo de espiritualidad, o hemos hecho algún curso de yoga, o hemos escuchado a lo largo del budismo, nos es más familiar. Pero para nuestra cultura, el tiempo circular es más lejano, porque el cristianismo se ha apoyado más en un tiempo lineal. El judaísmo también. Es decir, nuestra tradición judeocristiana viene de la segunda línea de tiempo, que vamos a decir el tiempo lineal. Entonces tenemos un tiempo circular, una rueda del tiempo, que era más generalizado en el mundo de la antigüedad. El lineal estaba, pero menos. Claro que había un concepto lineal de antes, después, de ahora, de antes, pero ellos tenían una visión más circular. En Egipto, en el hinduismo, en la antigua Babilonia, en Sumeria, en el budismo, por supuesto, tenemos
ese concepto de tiempo circular. El tiempo circular se diferencia del lineal en que no hay un principio y un fin. El circular es un círculo. Puede ser eterno, pero es circular. El tiempo no se da en una línea. Y el tiempo lineal, como su nombre dice, tenemos un alfa y un omega. Tenemos un principio y un fin. Ninguno de estos dos tiempos, concepción del tiempo, es mejor que la otra. Porque el tiempo judeocristiano ha provocado esta línea de tiempo todos los avances científicos. Tiempo circular nos ha traído todos los avances espirituales. En el tarot, como todas las artes sagradas, vemos las dos concepciones. En el tarot tenemos las dos. Así que para nuestra vivencia interna, para nuestro desarrollo, vamos a intentar comprender las dos y unificar esa paradoja de esa cuadratura del círculo en nosotros. Esa cuadratura del círculo, esa unión del círculo y de la línea, del círculo y del cuadrado, de la escuadra y del compás, esa unión de ambos me va a dar un sentido a la vida distinto que hay que experimentar. Yo aseguro que todos hemos experimentado eso, en mayor o en menor medida. Es cuando verdaderamente no nos sentimos ni en un círculo vicioso, ni en un antes ni en un después. Podemos llamarlo presente eterno, lo han llamado algunos modernamente, pero eso es un estado, no pongámosle nombre. Si le ponemos alguno, podemos decir gozo, dicha, bienaventuranza. Vamos a empezar un poco a ir analizando ese tiempo circular. Que viene sobre todo de Oriente, actualmente. Ya hemos visto que en la antigüedad, en Oriente y en Occidente, digamos, el planeta vivía en ese concepto del tiempo circular. Es muy importante comprender eso, porque eso la mente cambia tanto. Nacer en una cultura en la que lo importante no es la línea, no es a dónde llego, sino que lo importante es lo que estoy haciendo en ese círculo que es eterno. Eso cambia mi acción en el mundo exponencialmente. Tenemos aquí el famoso tanka tibetano, que es del budismo. Los que habéis estudiado budismo, que seguro muchos de los aquí, de los presentes o oyentes, más bien, habéis estudiado, recordar que es todo un círculo en el que estamos inmersos como seres humanos. Hay algunos seres que se salen de ese círculo, como el Buda. Pero la humanidad introducida aquí en este tiempo, en esta dimensión, para el budismo lo vive de una manera circular. No solo desde el punto de vista físico, sino después de la muerte, también hay una parte circular en la que seguimos inmersos en otros cielos, en otros mundos espirituales o otras tierras, hasta de nuevo volver a encarnar y así infinito, una y otra vez, una y otra vez. Eso, el budismo, a eso, no es que le dé un sentido a la vida, sino que a eso le llama sufrimiento y dice, hay que salir de aquí. Y entonces, el Buda, como vimos aquí en la vez de la luna llena, perdón, la vez que hablamos del Tauro, la luna llena del Tauro es pronto. Ya
dentro de unos días, el jueves, quiero recordar, a las 12:40, tenemos la luna llena. El día del Vesak se llama en Oriente. Vesak fue la noche o el día en el que el Buda se iluminó debajo del árbol, Bodhigaya, de ese árbol. Y fue la noche de luna llena. Por eso, en los tanka tibetanos, el Buda está fuera de la rueda porque ha conseguido salir del tiempo. Señala la luna llena. ¿Qué es la luna llena? Ya hablamos de eso. La luna llena en Tauro, precisamente, es cuando se ilumina. Es decir, cuando consigue averiguar toda la parte material del toro que hablamos y la trasciende la luna. Todo en el esoterismo occidental, todo nuestro mundo se llama el sublunar. Cuando las almas encarnan en cuerpos humanos, vienen y se introducen en ese sublunar. Después de la luna viene el mundo solar. Entonces, el Buda no apunta al sol, que es a donde habría que llegar, sino apunta a la luna y se aprende de este mundo. Así que nosotros aprendemos del tiempo. Y el Buda, que está aquí representado como el arcano del ermitaño, tiene mucho que ver con el tiempo. Mirar, lleva ahí una luz, un candil, una lámpara, que también tiene forma de reloj. En muchas representaciones antiguas se le ha representado como Saturno y su reloj. El Buda nos va a enseñar nuestra relación con el tiempo. Porque si yo me salgo del tiempo, me salgo de la rueda, evidentemente. Yo vivo mi tiempo con otro concepto que no sea el circular sufriente, ni el lineal consecutivo de querer lograr cosas. Si vivo en otro tiempo, estoy fuera de la rueda. Soy Buda. Por eso hemos querido introducir aquí en este sexto taller grupal en cuarentena, ya de los últimos o el último, que hemos querido introducir el concepto de tiempo. Porque además ahora, desde hace unos días, todos lo estamos notando. Estamos entrando en un nuevo tiempo. Porque hemos salido ya de la cuarentena física de los 40 días. Ya han terminado. Ya hay una esperanza. Ya hay una luz de ir saliendo, de ir comenzando, es decir, de ir empezando una nueva visión del tiempo. La visión de la cuarentena es distinta. Lo iremos viendo. Esta visión circular del tiempo en el tarot está aquí representada por la rueda de la fortuna. Y ahí estamos inmersos todos, como humanos. Hay seres que no, veis, la esfinge aquí arriba no está inmersa. La esfinge en la antigua Grecia, en Delfos, el oráculo nos decía la esfinge, noti se auton, conócete a ti mismo. En el momento que yo me conozca a mí, y conociéndome precisamente en mi relación con el tiempo, de qué es el antes, qué es después, quién soy ahora, qué quiero conseguir, a dónde voy, de dónde vengo. Está todo inverso en mis pensamientos en un tiempo. Si yo no me salgo de eso, pues sigo aquí, bajo, subo, bajo, subo. Sigo las leyes del tiempo, que me va a dar leyes muy específicas. Muchos hemos estudiado aquí las leyes del hermetismo, las leyes de la mente, el mentalismo, y todos sabemos que una ley nos habla de esa parte circular o pendular, lo que está arriba es como lo que está abajo, pero también de que todo lo que está arriba después baja. Es decir, si yo ahora voy a tener un éxito enorme, pues siguiendo la rueda del tiempo, después tendré un fracaso enorme. Ahora me va muy mal, después me irá muy bien y después me irá a volver así. Digamos, ese es el círculo, esa es la visión circular del samsara y del tiempo. La visión estandarizada de eso. En la Edad Media ya teníamos esa sabiduría aquí.
lo llamaban vanitas. Los pintores lo hacían. El Bosco. El Bosco era magnífico pintando eso. Vanitas. Vanidad de vanidades. ¿Qué es la vanidad? Pues hablaban de eso, de que cuando alguien conseguía llegar muy alto, o un rey que se creía estar muy alto, de repente llegaba la peste y lo mataba, o había una guerra y lo destronaban, y decían los sabios, vanidad de vanidades. Es decir, no somos nada, pero si nos salimos del tiempo, somos todo. Vemos aquí esos conceptos medievales, ¿veis? El rey atrapado con la diosa Fortuna arriba, ahora es rey, ahora le va bien, ahora tiene éxito, fama, poder, y después baja, lo pierde todo. Era un tema recurrente en nuestra Edad Media. O sea, el tiempo circular, esa visión del tiempo circular budista también estaba en el cristianismo, pero sin la idea de reencarnación, digamos. Había un principio y un fin. Eso sí es verdad. Pero estaba esa idea circular de estar atrapado, al menos en nuestra vida, en esos altibajos. El que está arriba caerá y el que ha caído subirá. Vamos a ver ahora el tiempo lineal. Ya lo hemos visto, hay un alfa y un omega. Un principio y un fin. El zoroastrismo ya lo heredó del judaísmo y se presentó esto como oposición a lo cíclico de antes. Esa visión del tiempo es la que ha dado la evolución de nuestro occidente, de este mundo, de esto que hemos construido, que ya es globalizado. En algunos sitios no es todavía tan lineal. Por ejemplo, la India sigue con esa visión circular. China no tiene tampoco esa visión tan lineal. Sí la tiene, pero no tanto. Por eso China es más paciente. Por eso los chinos, poquito a poco, empiezan a ganar el terreno porque piensan más en lo circular, no en el ganar en el momento. Es decir, el triunfo es más circular. El elemento principal para la mente, para las conexiones neuronales que nuestra cultura hace que tengamos desde nuestro nacimiento, es esa visión que está en las neuronas ya puesta de dividir la vida en pasado, en presente y en futuro. Eso viene de la teoría primitiva de la tierra prometida, del cristianismo. Es decir, venimos de un pecado original de una tierra prometida, perdón, de una tierra idílica. Y ese pecado nos lleva a tener una serie de experiencias que terminarán en el día del juicio final y ahí ya termina todo. Ya, ahí ya no hay tiempo. Es decir, hay un principio y un fin. Un alfa y un omega. Esa idea podemos verla un poco en el arcano de Lemat, que va caminando. El tarot es occidental y el tarot, entonces, lo que nos hace ver es nuestra estructura mental de occidente. ¿Cómo escribimos los occidentales? De izquierda a derecha. Es decir, lo que he escrito antes está a mi izquierda, lo que estoy escribiendo en el centro y lo que voy a escribir terminará a mi derecha. Esa es nuestra visión del tiempo, de izquierda a derecha en esa línea del tiempo, en un sendero. Pero no todas las culturas tienen lo mismo. La hebrea es al contrario. El pasado está a la derecha y voy escribiendo hacia mi izquierda. Y el futuro está a mi izquierda. China, de arriba a abajo,
por ejemplo. Es decir, ya China incluso, los ideogramas, es más como que todo está escrito en el cielo y lo voy bajando a la tierra. Es un tiempo distinto, vertical. Así que tenemos un tiempo horizontal en algunas culturas, en la nuestra sobre todo, un tiempo vertical en otras culturas. Y después vamos a unir esos dos conceptos en una cruz. Así que tenemos líneas, cruces y círculos en el concepto del tiempo. El concepto lineal lo que me lleva es a tener estructuras fijas de lo que es el pasado, de lo que es el presente y de lo que quiero que sea el futuro, porque en mi pensamiento el futuro no está escrito. El futuro está por escribir. Pero hay que tener en cuenta que ese pensamiento es solo occidental del tiempo lineal. En otras líneas de pensamiento, el futuro no existe por sí, existe circular. Y ya vemos que en la ciencia y el actual, tampoco el concepto de tiempo tiene una existencia per se. Es decir, no existe. Al no existir, el futuro tampoco está escrito, o sí. Es decir, el futuro no depende. El futuro, al no existir, ya puedo hacer yo lo que sea, que no puedo construir algo que no exista. Todo esto es un mundo paradójico, porque hay que usar el lenguaje y mi propia manera de expresarme es dentro de un tiempo, porque yo he nacido en la cultura occidental y a todos nos han preparado en nuestro cerebro la idea del tiempo de nuestra cultura. El tiempo circular, perdón, el tiempo lineal tiene que ver con el juicio final. La carta del juicio, es decir, hay un final donde los muertos se van a levantar. En el cristianismo va a llegar Cristo, va a abrir los cielos y cuando llegue el día del juicio final, los que hayan pecado lo van a pasar muy mal y los que hayan sido muy buenos lo van a pasar muy bien. Y en ese momento todos los muertos saldrán de las tumbas. Da igual que tenga lógica o no para el cristianismo, porque alguien se puede preguntar, bueno, ¿y los muertos de hace 1000 años? ¿Y eso ya es polvo? ¿Y los que se han quemado? ¿Dónde están? No importa. Todos saldrán de las tumbas con carne. O sea, hay un final. Y un principio. El Bosco daba ese principio en el jardín de las delicias, con Adán y Eva. Es decir, entonces, el concepto que tenemos, el arcano 20, es el del juicio final, la línea del tiempo que me lleva a ser juzgado y la rueda del destino. 10 y 20. Vimos hace poco lo importante que eran las decenas en el tarot. Aquí tenemos otra visión del Bosco, de ese juicio final, y las dos visiones que hemos estado viendo, ¿no? El tiempo circular y la idea del juicio final como un tiempo lineal con un final. En todos los arcanos hay que señalar que está todo. Es decir, el tiempo lineal también está en la rueda de la fortuna, porque podemos ver ocultos, ya lo explicaremos otro día, un alfa y un omega. Y aquí también hay energéticamente un círculo. También se forma un círculo que baja por la mujer y sube por lo masculino, etc. El uno está en el otro. Pero como tenemos que hablar desde el punto de vista humano y con el lenguaje, vamos a seguir una dirección. Pero nada es categórico. El cuadrado y el círculo. Lo hemos visto en casi todos los talleres grupales de esta cuarentena, en los 5 anteriores. Siempre hemos hablado del cuadrado y el círculo, aquí también. El tiempo lineal está basado en el cuadrado. Y el tiempo circular, es decir, en los arcanos menores.
y el círculo en los arcanos mayores. Tenemos 4 líneas de tiempo en lo humano, por eso es un cuadrado. Hay una manera, nosotros como humanos, no tenemos un tiempo unificado. Generalmente tenemos 4 tiempos. Vemos un tiempo material. Es decir, cuando yo estoy programando cosas materiales, vamos a ver una empresa que ahora tenía unos beneficios, empieza de cero, ahora requiere un tiempo de marketing y hay unas leyes materiales que rigen eso en el tiempo. Y eso tiene un pasado, un presente y un futuro. Tiene un tiempo. Pero mis deseos tienen otro tiempo. No tiene nada que ver. El tiempo, cuando yo estoy basándome en mi deseo, puedo tener muchísima urgencia en mi deseo sexual o ninguna urgencia. Y ahí va a cambiar el tiempo con respecto a cómo yo percibo el tiempo en la materia. Pero hay otro tiempo que es el tiempo mental. Cuando yo me dedico a mis ideas, a mis pensamientos, a mis esquemas o a mis ideales, el tiempo es distinto. Y además mide distinto. Y ahora veremos, después, yo creo que dado tiempo, voy un poco más rápido, si el tiempo no es medible en realidad. ¿Qué sistema vamos a usar para medir? Y ahora veremos que los científicos se vuelven locos para medir el tiempo. Y después hay otro tiempo, totalmente distinto. El tiempo del agua de las copas. Es el tiempo del amor y de la libertad. Y el tiempo transcurre totalmente distinto. Esos 4 elementos, tierra, fuego, aire y agua, va a transcurrir el tiempo de 4 maneras distintas. El tiempo que se nos enseña en nuestra cultura es sobre todo el tiempo material. En las escuelas no hay una enseñanza, o por lo menos efectiva, que nos ayude como humanos a generar y a ser conscientes del tiempo de nuestros deseos. Deseos sexuales, deseos creativos. ¿Dónde está el tiempo ahí? El tiempo de mis ideales, el tiempo del amor. Generalmente el tiempo es el tiempo material basado en una economía lineal. Yo compro, vendo, tengo un producto, lo uso, lo esparzo por el planeta y el producto es eliminado. Esa es la visión lineal. Hoy en día está cambiando un poco y tenemos de la economía lineal de extraer, fabricar y tirar, nos estamos introduciendo en una economía circular, más circular, en el que fabrico, uso y reciclo. Si esto lo vemos en la naturaleza nunca, jamás es lineal. Nunca. ¿Cuándo se ha visto que ahora empieza el verano y ya no hay más verano? ¿O cuándo se ha visto que ahora empieza un año y ya no hay más años? El agua. ¿Cuándo se ve que el agua empieza y termina? El ciclo del agua. El agua empieza, bueno, no empieza en ningún sitio. Podemos empezar a hablar. Empiezo a hablar, por ejemplo, del océano Atlántico, aquí en Sanlúcar de Barrameda, en el pueblo en el que estoy ahora. Ahí, hoy hace calor, se evapora el agua. El agua se la lleva el viento en nubes hasta Cazorla. En Cazorla llueve y de ahí se forma el río Guadalquivir, que vuelve a bajar a la tierra
y desemboca de nuevo en el Atlántico, es el círculo. Es decir, la propia naturaleza nos dice que es circular. Pero no hay que desdeñar la idea lineal. En el tarot, y lo que proponemos aquí es unificar las dos en una entidad, en hacer la cuadratura del círculo en nuestra conciencia para que nos lleve al gozo. Es decir, cada arcano del tarot nos va a dar una visión del tiempo. La visión del emperador va a ser la visión de la economía, que también puede ser circular, pero va a ser una visión material de la creación de mi imperio. ¿Yo qué necesito? Yo elijo mi imperio. Hay quien puede elegir un imperio de muchas propiedades y hay quien quiere un pequeño imperio. El tamaño del imperio lo elige cada uno. Y ahí ese es el tiempo de mi imperio. ¿Qué es mi imperio? Pues mi imperio es mi casa, mis propiedades, si tengo coche. Ese es mi imperio material, quiero decir, mi reino, el reino de este mundo. Eso está regido por un tiempo. Acordaos lo que os dije, del 1 al 10, la carta 10, el arcano y el 20. Del 1 al 10 son los arcanos menores. Vemos que hay 10 números, el 1 de espada, el 2, el 4, hasta llegar al 10. Y después del 1 al 10 de basto, del 1 al 10 de copa, del 1 al 10 de oros o de denarios. Eso, el 10, es el transcurso de lo humano. Vimos que los arcanos menores, recordad, era el mundo humano, de mi encarnación aquí en estas dimensiones en las que estoy. Aquí en la tercera dimensión, intentando vislumbrar una cuarta y una quinta. Pero aquí el mundo, en el tiempo, se mueve del 1 al 10. Y con 4 honores tenemos. 4 bastos, 4 honores o figuras de espada, de copa, de denario. Este era el mundo de los 56 arcanos menores que estaba basado en el 4, en la línea, en el tiempo lineal. La concepción circular, que dijimos que el círculo era también parte del ser. El número pi, tenemos 22 arcanos mayores, que vimos que tenía relación con el círculo, precisamente al dividir 22 entre el número sagrado 7, nos daba el número pi. No nos vamos a detener ahí. O sea, que tenemos esa concepción circular. Veremos al final, terminaremos con este arcano maravilloso, con esta hermosa iniciada. Y ahí están los dos, el de la cruz y el del círculo. Lo veremos al final, que es a donde vamos a llegar. Después otro concepto es el tiempo personal. ¿Qué es el tiempo personal? Evidentemente, cuando hablamos con alguien, oye, ¿te ha gustado la película? Pero es muy larga. Y otro te dice, a mí se me ha hecho corta. Es decir, hay un tiempo personal. Da igual lo que dure o lo que no dure. El pasado. Cuando nos ponemos a pensar, oye, esa relación, ¿cuánto duró? Uf, esa relación duró, yo no sé cuántos años, a lo mejor tuvo un mes. Por lo menos tuvieron 10 años y dice, pues, se me hizo muy corta. Con todos los aspectos de mi vida, mi tiempo es personal, es mío, es una percepción. O sea, la realidad, la historia, mi historia, es personal. Tan personal que depende. Si yo soy un hombre atareado con mi familia, con mis quehaceres, con mis calendarios, ahora el día 30, eso lo he comprobado yo con mi hija. Mi hija usa el calendario este año, ha empezado a usarlo porque se lo han exigido en el cole. Antes no tenía concepción de tiempo, ahora sí. Me dice, mira, esto fue ayer, el 30, mañana es 31.
he estado 3 días así, me quedan 4, pero ella decía, me ha estado preguntando hasta hace poco, y tiene ya 8 años, que si el futuro era mañana o era ayer. Se confundía, es decir, no tenía un tiempo lineal. Ahora, ya introduciéndose en nuestra manera y en nuestra educación, ese tiempo lineal se va inculcando. No es del todo negativo, pero lo que no hay que hacer es perder el círculo del ser, unificarlos. La visión del círculo también en el cristianismo se le dio un tinte negativo. En el budismo, en parte, también, con eso de estar atrapados en el samsara. Y tienen razón, en parte. Por eso, el Ouroboros, esa serpiente que se muerde la cola, es un símbolo. Para el cristianismo o para los occidentales puede tener una parte de maldición por el hecho de ser una serpiente, la tentadora, la que provocó que lo femenino pecara. ¿Recordáis? Entonces es una maldición. Pero hay otra corriente, también viene de la Biblia, en el que la serpiente representa la sabiduría, el conocimiento. Y hay una parte del judaísmo o del cristianismo que rechaza la parte del conocimiento. De hecho, del fruto que comen Adán y Eva es el árbol del bien y del mal. Conocerás el bien y el mal. Entonces, ¿qué es un castigo? ¿Entrar en el círculo del tiempo o es una oportunidad? ¿Es una serie de experiencias que van a colmar mi alma para entrar en el gozo de la eternidad del no tiempo? ¿O es que me han maldecido aquí y me han introducido obligatoriamente en una matrix como un castigo? Esas son las dos visiones. El eterno retorno como castigo, pero también como dicha está en Nietzsche. Nietzsche es muy paradójico como filósofo. Los que habéis estudiado filosofía lo sabréis. Tiene dos partes, una parte de juventud y una parte de madurez. En la parte de juventud es un idealista de la belleza, es amante de Wagner, pero amante al no poder más, es el más wagneriano que hay. Es decir, dice que con la música se llega a la eternidad, con la música se llega a Dios. Por eso amaba a Wagner y a su ópera. Pero después escribe todo lo contrario. Fíjate, escribe un libro que se llama Nietzsche contra Wagner. Imaginaos que yo escriba un libro ahora que diga Nietzsche contra Alejandro Sanz. No sé, hay que tener mucho tiempo o mucho odio, ¿no? Para escribir contra alguien. Entonces, él como que se da coraje a lo que era anteriormente su pensamiento y quiere cambiar. En ese mundo de contradicciones en el que vivimos. El eterno retorno de Nietzsche es sobrecogedor. Es que esta vida, tal y como la hemos vivido, va a ser revivida otra vez. No una, innumerables veces. ¿Por qué? Pues porque dice, matemáticamente, pensarlo, en una eternidad de un tiempo que no tiene límites, porque no se acaba nunca, de millones, de trillones y de trillones de años, y de trillones de Big Bang y de trillones de nacimientos y muerte de galaxias, va a llegar un momento en el que por casualidad se van a conformar una serie de átomos y electrones, etcétera, que van a dar un planeta Tierra exactamente igual a este, que a mí me van a crear exactamente igual teniendo la misma vida que he tenido aquí. Voy a tener otras, millones de otras vidas, pero voy a tener también la misma que estoy teniendo aquí exactamente. Es decir, esta charla se va a repetir indefinidamente en el tiempo hasta la eternidad para siempre y no se acabará nunca. A eso llega Nietzsche. ¿Eso qué es un castigo o es un premio? El ser eternos
parece un premio, pero de esa manera, que yo tenga que repetir siempre esta charla una y otra vez, y la vida infinitamente de veces, da un poquito de cosa. Pero como iniciados o como estudiantes de la luz, vamos a coger lo positivo. Claro que tiene esto algo muy positivo, que lo coge también el existencialismo, después Sartre, hablando de otra manera, evidentemente, con otros conceptos, pero vemos el existencialismo es tremendamente iniciático o tremendamente espiritual, aunque diga que no existe la esencia. Porque no es lo que se diga, sino lo que se hace. Y el existencialista tendría mucho que decir, perdón, con esta frase que diría Nietzsche: vivir con deseos de eternidad. Es decir, si yo estoy viviendo mi vida y la voy a repetir millones de veces, pues vamos a tener una pedazo de vida, ¿no? Vamos a tener una vida de gozo. Si yo estoy gozando la vida, a mí qué más me da que se repita infinitas veces. Pero si mi vida es caótica, mi vida es un sufrimiento constante, yo cómo voy a querer repetir eso. Así que construyamos una vida. Por eso, la importancia del existencialismo, de darle valor a lo que hago. Para el existencialismo es muy fácil. Yo no iba a entrar aquí hoy, pero lo resumo rápido. El existencialista dice, no hay esencia. La esencia se fabrica con la existencia. Esto parece un lío. Pero es decir, yo no tengo una esencia propia, sino que yo me la fabrico con lo que hago. Y lo que hago es lo que soy. Eso le da importancia a lo que hago. Eso le da mucho valor a mi vida. Pero lo que se propone en la iniciación, en la espiritualidad, en los símbolos para el alma, no es coger ninguna rama, decir, no, yo soy existencialista, soy idealista, o soy budista, o soy hinduista, sino coger lo mejor de todo y crearme mi símbolo, mi sentido de vida. Y en esa eternidad, en ese eterno retorno, el futuro, el pasado, se entremezclan. No hay. Todo ocurriendo en un mismo momento. Por tanto, el eterno retorno en Nietzsche sería esa rueda del destino, pero con forma de infinito, que no acaba nunca. Las galaxias se forman y se transforman constantemente. Por tanto, yo tengo una responsabilidad en la creación de la eternidad. Yo soy co-creador de la eternidad del todo. Entonces, ¿qué quiero crear? Sin moral. Porque podríamos decir, venga, lo que hay que crear es todo lo bueno, lo bonito. No escuchéis. Vosotros, ¿qué queréis crear para vuestra eternidad que se repita eternamente? Y os daréis la respuesta muy fácil. Ahí empezaremos a crear la vida que queremos. El tiempo transcurrirá co-creativamente con mi alma. Quiero introducir aquí el tiempo en el que ha surgido esta experiencia que hemos vivido. Parece que mi gatita ha sentido esto de lo que viene ahora, que es el desierto. Por eso nos estamos sintiendo raros al salir de esta etapa, porque hemos estado en lo que tradicionalmente se ha llamado la cuarentena. Esa cuarentena lo realizan algunos maestros como un rito de 40 meses, pero en nuestra tradición está. Primero, en nuestra tradición
de la salud, siempre, en todas las epidemias, se ha hablado de la cuarentena, eso siempre, siempre. Pero también desde el punto de vista espiritual y religioso se habla de la cuarentena de Jesús, donde Jesús es tentado por el diablo. ¿Qué es tentar? Donde yo me enfrento a mí. ¿Por qué? Porque fuera no hay nada. Fuera es el desierto. O sea, hay determinados momentos en el que las tradiciones de iniciación, de espiritualidad, de simbología, han usado los 40 días de encierro voluntario para no perderme en lo externo y buscar hasta la última esencia de mi tiempo, hasta la última gota de mi suco, de mi esencia. Y preguntarme y responderme qué soy y cómo vivo en este tiempo. Aquí estábamos en nuestra experiencia y empezamos a salir. Esto se llama, en algunos tarots, la iniciación. Y la iniciación, como todo lo sagrado, tiene que ver con el tiempo. Péndulo, le pendú es el colgado, pero también pendú es péndulo. La iniciación, el iniciado, tiene mucho que ver en cómo vive el tiempo, en cómo lo siente. Primero su cerebro y después su mente. Porque mi tiempo transcurre de otra manera, mi vida cambia y mi conciencia cambia y se amplía mi vida. El péndulo se mueve, pero el colgado no. Vemos ahí. Ahí tengo un amigo que es uno de los grandes numerólogos que hay ahora mismo vivos, Antonio Emilio Morales, perdón, que ha hecho un set, un conjunto de dibujos de numerología. Él lo llama al 12 el apostolado. Y mirad lo que hace ese apostolado. Ahí está lo humano quieto, como dormido. Es Jacob. Y allí está la escalera de Jacob por la que ascienden y descienden ángeles. Es decir, es la cuarentena, es el desierto externo, lo que puede provocar en mí una subida en la escala de la iniciación, en esa escala de Jacob, en esa escala de 7 peldaños. La humanidad puede tener la oportunidad de alcanzar un peldaño más. Ese primer peldaño del novicio, del Getul, ese primer peldaño del que domina la materia. Introducimos aquí el concepto del tiempo vertical. Decía Jesús, en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre ya hemos visto que es un concepto, es decir, el Hijo del ser humano, es decir, la nueva raza o el nuevo tipo de humanidad que puede venir, al que estamos, al que debemos llegar, que ya Él era, Jesús era de ese nuevo tipo de ser humano. Y ese tiempo es vertical. Y ese tiempo vertical también lo podemos ver en la teoría de conjunto de conjuntos que hablaba un maestro de Manuel Estrada. Es muy largo explicar eso, no hay mucho tiempo porque tengo muchos otros conceptos. Pero un año de la Tierra, es decir, 2020 a 2021, y el año que tarda el Sol en darle la vuelta a la Vía Láctea, desde el centro de la Vía Láctea, el Sol está en un brazo, en el brazo de Orión, y le da la vuelta, tarda 200 millones de años. Es decir, un ser para el que su año sea darle la vuelta a la galaxia,
serán 200 millones de años de nuestro tiempo. Y así hay conjuntos más pequeños, conjuntos más amplios. Al igual que un ser que pueda vivir en un electrón de un átomo de nuestro cuerpo, ese electrón está girando alrededor de un sol, y ahí ese electrón puede ser otro planeta Tierra con muchos seres. Pues evidentemente un año de mi vida serán millones de años de ese átomo. El maestro es el que logra la maestría tiempo en su mente. Si yo logro ser maestro del tiempo, soy maestro, llego al grado de maestría. Por eso aquí vemos a la carta del maestro, que es la que simboliza el ermitaño. El papa simboliza el gurú. Pero aquí hablamos del maestro, que casi no se le ve. Muy pocas personas conocen a verdaderos maestros. Son gente que vive en un tiempo distinto. ¿Quién ha conocido a... Hay maestros míticos, Sun Wukong, Tot, etcétera? Son maestros que no se dejan ver. Tienen el dominio del tiempo y es lo que enseña. Entonces, ¿cómo usamos? ¿Cómo podemos usar para nuestro crecimiento ese tiempo? Empezamos siempre como nuestra alma vimos en el taller pasado. El ser que va caminando, que lleva un bastón. Ese bastón lo comparte con su maestro. Es decir, cuando yo encuentro a mi maestro interno, a mi línea de maestría, o a mi maestro externo, lo que me va a enseñar y me lleva a la luz, no es solo la luz, sino me enseña un reloj de arena. Y me dice, el tiempo, maneja el tiempo. Ven conmigo y sumérgete en la rueda de la fortuna. El maestro no tiene miedo al bajar, al subir, al eterno retorno. Se sumerge en el tiempo circular. Después, lo que viene es ese manejo de crear mi vida. En ese momento es cuando yo soy dueño de mis energías, que están representadas por el león. Mis energías son esa Shakti, ese poder, y yo ya las manejo, porque están fuera del tiempo. Entramos en la dimensión del milagro. Y es ahí cuando el tiempo se detiene y yo paso a ser un iniciado con mayúsculas. El tiempo no existe. Y terminaremos con este concepto. Existe y no existe. Las dos cosas. Todo es paradójico. Y aquí tenemos la destructora del tiempo. No solo como destructora. También tenemos el otro concepto de la otra decena, creadora del tiempo. En el tarot está todo. Se crea, uno se introduce en un tiempo y otro tiempo destructor. El concepto mismo de tiempo, hoy es el Día de la Madre, terminaremos con la foto de la Gran Madre Cósmica. La Madre me regala la vida y la muerte al mismo tiempo, porque me regala la vida con un cronómetro, con un tiempo que pasa y una destrucción constante. El tiempo es aquello que va destruyendo este mundo material. Todas mis células las va destruyendo, las va cambiando, yo voy creciendo.
voy mutando, me voy transformando continuamente, desde que era bebé, después joven, etc. Y así con todos los aspectos de la vida internos y externos. Construyo casas, destruyo casas, genero empresas, destruyo empresas, genero dinero, pierdo dinero, etc. Es todo un crear y un destruir. Y eso es lo que provoca el tiempo. Lo que estuvimos hablando es los estándares del tiempo. ¿Cómo lo mido? Esto lo digo rápido, pero es para que veáis que no hay un estándar de tiempo. Tenemos el tiempo solar verdadero, que es el tiempo que tarda el día solar, es decir, es el periodo entre un mediodía solar y el siguiente, cuando el sol alcanza su cenit y el siguiente día. El tiempo solar medio se usó como una media de esa ecuación del tiempo, porque no siempre era igual en todos los lugares, ni duraba lo mismo en todos los lugares. Entonces hacía un tiempo medio, sobre todo para navegar en el mar. Pero no solo hay ese tiempo, hay un tiempo sideral, que ya no es cuando yo miro al sol que ha regresado al mismo tiempo, sino cuando considero las estrellas, cuando llegan al mismo punto. Y eso cambia con el solar. El sideral, el día dura 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. Tela. Es decir, un retraso de más de 4 minutos o algo que cerca de 4 minutos al día, que eso en una semana me da ya 30 y tantos minutos. Y en un año es un retraso de muchísimo tiempo. Es decir, un reloj basado en el tiempo, en ese tiempo, se atrasará muchísimo. 5 minutos, mucho. Y para un inglés, mucho más. Después tenemos el tiempo del meridiano de Greenwich, el tiempo universal, etc. Y hoy en día se usa más el tiempo atómico internacional, que es el que se usa un átomo de cesio y lo que tarda una vibración de ese átomo, pues se considera un número de esas vibraciones, es el segundo. Entonces se tienen varios átomos en varios sitios del mundo y se hace la media de todos esos átomos. Y eso varía con todos los tiempos anteriores. O sea, es un tiempo, que es durar. Entonces habría que decir, si por ejemplo digo, este tren llega aquí a las 7 en punto, está mal dicho. ¿Qué es a 7 en punto? Lo que decimos ahora que es con el átomo de cesio, o lo que dijeron antes, que era con la media solar, o lo que van a decir después, que es las 7. Habría que decir, la posición de la manecilla pequeña de mi reloj en el 7 y la llegada del tren son eventos simultáneos. O sea, sin olvidar algo muy importante, que la simultaneidad, si no está en reposo, tampoco existe. Es decir, el tiempo el concepto de la relatividad del tiempo. Si un tren se está moviendo, tiene una velocidad y transcurre en un tiempo. Si yo me quedo quieto, esa velocidad, como observador, es una. Pero si yo me muevo, es otra. Es decir, habría que entonces tener en consideración la rotación del movimiento de la Tierra. Pero la Tierra nunca va a llegar al mismo lugar, porque la Tierra rota sobre el Sol y mañana estará en otro sitio del espacio. Pero el Sol rota de otra estrella, sobre un lugar de la galaxia. Es decir, nunca estaremos en el mismo espacio. Todos esos movimientos nos dan una relatividad y una demostración de que el tiempo no existe. Para Kant lo llamaba un a priori. Decía, ese tiempo, Immanuel Kant, el filósofo, decía, el tiempo es un a priori de mi mente. Es decir, no existe per se. El tiempo no existe fuera de lo humano. Es una categoría inmanente que tengo en la mente para percibir la realidad. Es como si dijera, mira, mi cerebro está diseñado para eso. Si tuviera otro diseño, otro tipo de mente,
puede ser que no tuviera el concepto de tiempo. O sea, es algo que depende de mí. Y lo que se propone, y lo que proponen muchas corrientes de espiritualidad y de autoconciencia, es precisamente llegar a tener ese poder sobre el tiempo desde mi mente. Es así como llego al concepto de la cuadratura del círculo. Es un tiempo, entonces, que no es ni circular, ni lineal, ni horizontal, ni vertical, ni es el tiempo de Dios, ni es el tiempo de lo humano, ni es el samsara, ni es el tiempo del ser. Es una mezcla de todo, de todo. Por eso muchos símbolos iniciáticos tienen esas mezclas maravillosas de cruces, de escuadras y de círculos. Ahí vemos el gran arcano usado por muchas corrientes y hermandades y órdenes iniciáticas como elemento visual para despertar en mí cierta sabiduría. Y vemos cómo usa ese tiempo. Tenemos ese infinito, vemos, recordad, ese infinito del eterno retorno que tanto nos asusta, ese concepto de la serpiente y del juicio final, ese círculo del ser y esas cruces que me dan distintos tiempos, distintas concepciones. Con estos símbolos puedo vencer, signo din. Todos los grandes iniciados han usado símbolos, porque saben que con palabras se llega a muy poca comprensión. Y las palabras son malentendidas. Y las palabras están usadas con un lenguaje y con una cultura que le han transmitido. Pero en el símbolo, cuando se busca, despierta cosas muy profundas. El iniciado José Marcelli Noli usaba este símbolo. Todos los grandes lo usan. Y aquí vemos otros símbolos usados. El símbolo del Aquarius, de la cruz del Aquarius, que no es ni cruz ni círculo. Es todo. Es esa cuadratura del círculo que me va a dar una concepción del tiempo que ya hemos dicho que no es ninguna de las anteriores. Es todo lo paradójica que puede llegar a ser la verdad. Porque mi tiempo hoy puede ser uno, mañana otro, y hoy tengo una idea del tiempo y mañana otro, y todo ese mundo paradójico lo uno en la cruz y en el círculo de ese saber, de ese Aquarius. Y el tarot. Aquí vemos esa cuadratura del círculo que usa Alejandro Jodorowsky en su concepción en el mandala que usa del tarot. Cruces, círculos. El número 10. El número 10, el número 21 y 22. Escuadra y cartabón. Por tanto, ¿qué? ¿Qué surge de esto? De esta concepción temporal. Los dos. El juicio final, que vemos ahí, pero que también puede ser perfectamente claro. Es decir, es esa idea de renacer a un nuevo tiempo. Esa cruz también está en el cosmos representada en esa carta, con los 4 signos fijos, que lo hemos visto aquí, que están aquí, Acuario, Leo, Tauro y Escorpio. Así que tenemos un círculo celeste, un círculo, un óvalo, que ya vimos que representaba también una vagina, una almendra, que daba nacimiento a ese mundo. Y el mundo de este ser maravilloso que es el mundo, la mujer de la carta del mundo, esa gran iniciada. ¿Cómo es ese mundo? Pues el mundo de la cruz, del Acuario, es el mundo del círculo y une
las dos facetas. Aquí tenemos Acuario, el ángel, Escorpio, águila como signo, Togó, el tauro, y el león, Leo. En el cielo forman la cruz. Los astrólogos que están presentes recordarán la cruz fija. Eso se llama la cruz fija. Pues esta gran iniciada, esta gran madre. Vamos a recordar aquí ahora entonces a esta gran madre en el Día de la Madre. Kali. Kali es un misterio. La gran iniciada de la Carta del Mundo es un misterio. Kali, su nombre viene de Kali, de tiempo. También viene de azul oscuro, pero una de las acepciones es tiempo, y lo que destruye Kali es el tiempo. Kali es la destructora, pero también es la creadora, porque tiene un inmenso amor. Es decir, el iniciado, cuando llega a los pies de la sabiduría para entrar en ese óvalo, en esa almendra, en esa vagina, en esa puerta para salir a un nuevo mundo, a una nueva concepción del tiempo, se encuentra a Kali, a su madre, y le enseña la danza cósmica. Con un pie puesto en la esencia y baila la danza del cosmos. En el suelo está Shiva. Shiva como esencia. No es que esté pisoteando a Shiva para rebajarlo. No, ese no es el concepto. Como algunos dakinis pisan a los demonios. No. ¿Veis ahí? Shiva tiene placer. Shiva es gozo, es la conciencia que no se mueve, es la esencia pura. Todos tenemos un Shiva dentro. La esencia pura está ahí en paz absoluta, sin movimiento. Y con un talón, con un pie desde el corazón de ese Shiva, desde el corazón de esa esencia, Kali baila la danza cósmica y crea el tiempo y lo destruye a la vez. Es decir, es la Shakti, la energía que crea este mundo de formas una y otra vez. Ahí empieza ya el símbolo a cobrar sentido. Vemos ahí el iniciado que llega con su traje, con su bañador antiguo, piel de tigre, de león, de tigre. Ya él es creador de su vida y se enfrenta a la diosa. Se enfrenta a la muerte y se enfrenta a la vida. Es lo mismo para entrar en ese nuevo mundo. Vemos ahí ese fuego, entonces, que es ese gozo de la existencia, cuando mi tiempo y mi esencia están unidos en una danza cósmica de serpientes, de uroboros, de ruedas, de cruces, de lineal, circular, da igual porque yo soy fuego. Kali, la Shakti, es el fuego que se recrea en la forma que lo crea y lo destruye todo al mismo tiempo. Y Shiva, mi esencia, que está ahí en paz, con esa carita de paz que tiene. Miradla. Los símbolos son una maravilla porque nos recrean, y el arte nos recrea ese nuevo nacimiento que podemos tener, que es una nueva concepción de la vida. Nacer de nuevo. ¿Dónde se nacen las tumbas? Por eso Kali se le representa muchas veces con muertos, como el juicio final. ¿Veis ahí los muertos? ¿Cuál es el juicio final? Ese es el juicio final. Ese. Las tumbas se abren. Es decir, todo lo que está muerto en mí se abre, renace. Mi cementerio particular
sale de la tumba en mi juicio final para crear a un ser. ¿A qué ser? Y ya hablamos aquí en términos de humanidad. En nuestra cuarentena que estamos viviendo como planeta, como humanidad, tenemos la oportunidad de renacer a ese primer grado de la era del Aquarius o a ese primer escalón de la escala de Jacob, de la escalera de la iniciación. Esa escala, el primer símbolo que se da en los iniciados de muchas culturas, en la oriental sobre todo, también las occidentales, se usa el elefante. Es el símbolo del primer chakra. El destino de la humanidad es el dominar ese primer chakra, convertirnos en elefantes. Es decir, en ese nacimiento que se da de mi polo femenino, de mi polo masculino, cuando logro integrar esa linealidad del tiempo, ese círculo, nace en mí, nace en mi corazón un hijo. Como veis aquí, ese ser azul. Un hijo espiritual que soy yo, nacido como elefante. Nacido como el iniciado que pisa el primer escalón de la escala de Jacob. Y ahí nazco. Ese Shiva y esa Shakti, Kali, Ma, la madre, Amma, y Shiva, el padre, la esencia, unidos en mi interior, provocan eso. Y como humanidad, el destino de la humanidad, se habla, han hablado muchos maestros de varias líneas, de que el destino de la humanidad es que nazcamos o renazcamos, por dicho, en esa primera escala, de la escala de Jacob. Por tanto, esa iniciada, esa gran iniciada, esa gran María Magdalena, esa gran Kálima, esa gran Amma, renace de nuevo en un mundo, como vemos aquí, la imagen del Big Bang. Es como si todo se diera en el mismo momento. Esta es una de las imágenes del Big Bang, pero ese nuevo mundo, ese nuevo Big Bang. Entonces, desde mi cuarentena, está aquí a la izquierda en Lependú, en ese péndulo quieto, en ese desierto, tengo la posibilidad de que ese 12 se transforma en un 21, en el número contrario. En la realización de ese tiempo, sin tiempo, la realización de la cruz, del círculo, del tiempo lineal y del eterno retorno, en la realización de Shiva y Shakti, en la realización de la forma y la esencia de la vida y el pensamiento. En esa unión gozosa de mis dos elementos, llegaría un nuevo cosmos, una nueva concepción del tiempo. Sería el cosmos de la dicha y el gozo. Esa sería la concepción de la nueva vida y del nuevo planeta que podemos todos co-crear, en principio individualmente, y uniéndonos en redes, en vibraciones, se creará el cosmos o el mundo de la dicha y el gozo. No olvidemos que mundo, en la antigüedad, lemón es la carta del mundo, el arcano del mundo. En la antigüedad significaba mundo, tenía el significado de cosmos, de universo, de totalidad, de esa dimensión espacio-temporal en la que estamos. Por lo tanto, estamos destinados a
despertar, o más que destinados. Da igual qué palabra usar, todo lo que usemos tiene su contradicción y su paradoja. Estamos llamados a salir de esta cuarentena en la dicha, en el gozo. Por tanto, vamos a cerrar antes de anunciar los próximos talleres o el próximo taller que vamos a anunciar. Pero antes que nada, me gustaría cerrar con el mantra que hemos estado diciendo siempre en esta cuarentena. Con el deseo, hemos traducido, con el deseo que todos los seres... Espera que me escucho mi eco. ¿Hay alguien que sea...? Vamos a silenciar. Qué desagradable escucharme, a ver. Alguien se le abrió. Listo. Cerrada. Vuelvo a compartir. Y entonces, entre todos, digamos el mantra para cerrar. Lo decimos 3 veces y antes de daros la palabra, otra vez. Ahora, se cerró ya. Antes de daros la palabra, nos despedimos con el deseo de que todos los seres disfruten del gozo supremo de la divinidad. Decimos 3 veces el mantra. Lo digo yo una vez y vosotros la siguiente. 3 veces. Om Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu. Om Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu. Om Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu. ¿Queréis? Podéis poner los pulgares en el centro de vuestra palma, como yo los tengo aquí, y ponemos la mano izquierda en el abdomen y la mano derecha hacia afuera. Y cerramos este taller diciendo Pax